Este es el día 169 de la Biblia en un año y estamos leyendo Isaías 18 al 22 y el Salmo 13. Isaías 18. Ay de la tierra del zumbido de alas que está más allá de los ríos de Cus, la que envía por el mar embajadores en naves de junco sobre la superficie de las aguas. Id, veloces mensajeros, a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la verán, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oirán. Porque así me ha dicho el Señor: me estaré quieto y miraré desde mi morada, como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abra y la flor se convierta en uva madura, Él cortará los pámpanos con podaderas, y podará y quitará los sarmientos. Juntos serán dejados para las aves de rapiña de los montes, y para las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las aves de rapiña, y todas las bestias de la tierra allí invernarán. En aquel tiempo será traído un obsequio al Señor de los ejércitos, de parte de un pueblo de alta estatura y de piel brillante, de un pueblo temido por todas partes, de una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, el monte de Sión. Oráculo sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Voy a provocar a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los adivinos y a los espiritistas. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Se agotarán las aguas del mar, el río se secará y quedará seco. Los canales olerán mal, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. La caña y el junco se marchitarán, las cañas junto al río a orillas del Nilo, y todos los sembrados junto al Nilo se secarán, serán esparcidos y no existirán más. Se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo, los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán. Serán confundidos los que trabajan el lino peinado y los tejedores de tela blanca. Las columnas de Egipto serán demolidas. Todos los jornaleros estarán abatidos. No son más que necios los príncipes de Zoán. El consejo de los más sabios consejeros de Faraón se ha vuelto torpe. ¿Cómo dicen a Faraón: yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Han obrado neciamente los príncipes de Zoán, han sido engañados los príncipes de Menfis, han extraviado a Egipto los que son la piedra angular de sus tribus. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión, y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. Y no habrá para Egipto obra alguna que pueda hacer su cabeza o su cola, su hoja de palmera o su junco. En aquel día los egipcios serán como las mujeres, y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se la mencionen quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Aquel día
5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad de Destrucción. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. El Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Señor, y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: Bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. El año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió, peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: Tal como mi siervo Isaías ha andado, desnudo y descalzo por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Entonces se desanimarán y se avergonzarán a causa de Cus, su esperanza, y de Egipto, su jactancia. Y dirán los habitantes de esta costa en aquel día: Así ha sido nuestra esperanza a donde huíamos buscando auxilio para ser librados del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Oráculo sobre el desierto del mar. Como se lanzan los torbellinos en el Negev, así viene el invasor del desierto de una tierra temible. Una visión dura me ha sido mostrada. El traidor obra pérfidamente, y el destructor destruye. Sube Elam, sitia media. He puesto fin a todo gemir que ella ha causado. Por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge. El anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. Ponen la mesa, extienden el mantel, comen, beben. Levántense, capitanes, engrasen los escudos, porque así me ha dicho el Señor. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinetes de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que presten mucha atención, muchísima atención. Entonces el centinela gritó: Oh Señor, de día yo estoy continuamente en la atalaya, y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. Veo que vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y uno respondió: Cayó, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Oh mi pueblo trillado y afligido de mi era, lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, les doy a conocer. Oráculo sobre Edom. Alguien sigue llamándome desde Seir. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde: Viene la mañana y también la noche. Si quieren preguntar, pregunten, vuelvan otra vez. Oráculo sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasen la noche, caravanas de dedanitas. Traigan agua para el sediento, habitantes de la tierra de Tema. Salgan con pan al encuentro del fugitivo.
porque han huido ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tensado y ante la violencia de la batalla. Pues así me ha dicho el Señor: en un año, como lo contaría un jornalero, terminará todo el esplendor de Cedar, y del resto del número de los arqueros, los poderosos de los hijos de Cedar, quedarán pocos, porque ha hablado el Señor, Dios de Israel. Oráculo sobre el Valle de la Visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido en tu totalidad a los terrados? Tú, llena de bulla, ciudad alborotada, ciudad divertida. Tus muertos no fueron muertos a espada, tampoco murieron en batalla. Todos tus gobernantes han huido juntos, sin disparo de arco han sido capturados. Todos los tuyos que hallaron fueron capturados a una, aunque habían huido lejos. Por tanto digo, aparten de mí la mirada, déjenme llorar amargamente, no traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Pues hay un día de pánico, servidumbre y confusión de parte del Señor, Dios de los ejércitos. En el valle de la visión, un derribar de murallas y un clamor al monte. Elam tomó la aljaba, con carros, infantería y jinetes, y Kir desnudó el escudo. Tus mejores valles estaban llenos de carros, y los jinetes tomaron posiciones a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes confiaron aquel día en las armas de la casa del bosque, y vieron que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David, y recogieron las aguas del estanque inferior. Entonces contaron las casas de Jerusalén y derribaron casas para fortificar la muralla. Hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas. Comiendo carne y bebiendo vino dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, ciertamente esta iniquidad no les será perdonada hasta que mueran, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos: anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? Oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota, y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros, oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor. Te destituiré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él la abra, nadie cerrará. Cuando él la cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y vástagos, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida, porque el Señor ha hablado. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido,
y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Amén. En estos capítulos, Dios continúa dictando su juicio contra las diferentes naciones que se han levantado en rebeldía o en enemistad en contra de Dios o en contra de su pueblo. Y en el capítulo 18 es el oráculo en contra de Etiopía. Capítulo 19 habla acerca del golpe que Dios le daría a Egipto. Incluso se profetiza acerca de una guerra civil y de un gobernante cruel que tendría Egipto. Se profetiza una sequía en el río Nilo. Esto habla acerca de la economía que iba a ir en decadencia y todo el terror que el pueblo egipcio iba a sufrir. Pero interesantemente, en el verso 18, después de que habla del juicio de Egipto, se menciona un cambio que ocurriría en la nación. Dice que Egipto adoraría al Dios de Israel. Es decir, esta nación que representaba enemistad contra Dios y contra su pueblo, en algún momento determinado de la historia terminaría adorándole a él. Y aquí vemos una vez más el carácter de Dios. Y así como el propósito de Dios para Israel no era destruirlos porque habían sido infieles o pecadores, tampoco el propósito de Dios con Egipto, aunque eran enemigos de Israel, su propósito no era exterminarlos. Más bien, su deseo sería algún día atraerlos hacia Él para que lo adoraran. Debemos recordar que desde el inicio, el destino y propósito de la nación de Israel era bendecir las naciones de la tierra. No era disfrutar de una bendición exclusiva únicamente para Israel, sino que era tomar esa bendición que Dios había dado inicialmente a este pueblo y llevarla a todas las naciones, que todos los pueblos pudieran terminar disfrutando de la adoración a Dios. Y después de hablar de este momento donde Egipto terminaría adorando a Dios, hace un brinco hacia un futuro más cercano y continúa hablando acerca del juicio que primeramente iba a recibir esta nación. Incluso Isaías dramatiza ese juicio andando desnudo, y lo que él está haciendo es mostrando una referencia, una dramatización de cómo un día los asirios iban a llevar desnudos cautivos a los egipcios. Más adelante vemos también el oráculo contra Babilonia, contra Edom, contra Arabia, y finalmente termina el capítulo 22 con oráculo hacia Jerusalén, esta profecía hacia Jerusalén, y nos menciona dos personajes. Uno de ellos es Sebna, que es mayordomo, y a Sebna lo vemos en otros textos del Antiguo Testamento. Lo vemos en Primera de Reyes 18:18, y él era un siervo del rey Ezequías, era un mayordomo, también era un escriba. Y Ezequías era un rey bueno, pero Sebna era un mayordomo muy malo. Sebna, siendo uno de los asistentes principales del rey Ezequías, tenía una responsabilidad enorme. Era la responsabilidad de velar por el país, la responsabilidad de velar por las finanzas de la nación, pero sus prioridades estaban tergiversadas. En lugar de Sebna haberse negado a sí mismo por el bien del país, él termina construyéndose como una especie de altar a sí mismo. Él se construye una tumba fina para él. En lugar de darse para su país, él está tratando de asegurar que él sea un hombre recordado, un hombre famoso para él mismo, cuando en realidad debió haber estado pensando en los demás. Pero a diferencia de Sebna, la historia o esta profecía nos está narrando cómo Sebna iba a ser quitado y en su lugar se iba a levantar Eliacín o Eliakim en la versión que estamos leyendo. Eliacín sería uno diferente. Eliacín sería alguien que se preocuparía por las personas a su cargo y sería alguien que iba a fungir como un padre para ellos. Iba a velar por el bienestar de ellos antes que por el suyo, iba a trabajar para ellos en lugar de trabajar para sí mismo. Y este Eliacín también era siervo o asistente del rey Ezequías, pero en ese momento
Dios, cuando habla acerca de él, le dice mi siervo. Mira qué título tan hermoso se le da a Eliasim, pues es llamado mi siervo, siervo de Dios. Tanto él como Sebna eran siervos de Ezequías, pero el corazón de Sebna estaba dirigido hacia la ambición y hacia él mismo. Pero al contrario, Eliakim, su corazón estaba dirigido a Dios y por tanto Dios le llamaba mi siervo. Eliakim iba a recibir autoridad, esa autoridad que Sebna despreció le iba a ser dada a él. Incluso las vestimentas de Sebna se le serían colocadas a él y la llave del palacio se le pondría sobre su hombro como un símbolo de autoridad. Esta llave representa el poder del mayordomo principal. Esta llave representa acceso al rey, representa poder. Y aquí el Señor le está otorgando a Eliakim la autoridad de abrir y cerrar en representación del Señor, algo que ningún hombre podría refutar. Y mientras leemos el texto, queda evidente que Eliakim se está convirtiendo en un tipo de Mesías, en alguien que nos apunta a Jesús. E incluso, para que quede claro, Jesús mismo nos dijo que este pasaje se refería a él. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús nos está mostrando que así como a Eliakim se le dio autoridad, él mismo, Jesús, es quien tiene las llaves del infierno y de la muerte. Jesús posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y el hecho de que las llaves del palacio, es decir, las llaves que dan acceso a una audiencia con el rey, las llaves que dan acceso a estar cerca del trono, el hecho de que Jesús tiene esas llaves nos debe llenar de esperanza, porque eso significa que hoy, por medio de Cristo, podemos entrar al trono de la gracia, podemos acercarnos a Él. Y el pasaje termina mostrando cómo Eliasim sería como este clavo fuerte. Un clavo es el lugar donde se cuelgan todas las cosas dentro de una habitación, dentro de una casa. Y el clavo débil sería quitado y todo lo que estuviera apoyado o colgado del clavo débil sería quebrado. Pero todo lo que estuviera apoyado en el clavo fuerte estaría seguro, estaría protegido, estaría almacenado de manera correcta, y la carga que se ponga sobre este clavo adecuado nunca se dañaría. La carga que se pone sobre ese clavo nunca sería lo suficientemente grande como para no poder descansar sobre él. Y hoy nosotros también sabemos que es sobre Cristo que nuestras vidas están apoyadas, es sobre Él, y por eso podemos descansar, porque nuestra vida no caerá y se romperá porque somos tan frágiles, puesto que estamos apoyados de aquel que es fuerte, aquel que permanece para siempre. Señor, hoy te damos tantas gracias porque Jesús, aquel que tiene la llave de la casa de David, te damos gracias porque Él es como un clavo firme, es nuestro lugar seguro, y sobre Jesús reposa toda la gloria del Padre, y también sobre Jesús nosotros podemos descansar. El pobre, el humilde, el desesperado, no importa qué tan grandes sean nuestras cargas, Señor, hoy sabemos y reconocemos que tú tienes la capacidad de soportar todas las cargas. Hoy damos gracias porque sabemos que si estamos apoyados en ti, Señor, no pereceremos, no moriremos, puesto que nuestras vidas están pegadas a ti. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.